Estamos, ¿no es cierto?, en nuestra clase número 33 de lenguaje. Nuestro objetivo de la clase del día de hoy es conocer la carta, ¿no es cierto?, y sus partes, y para eso, ¿no es cierto?, les voy a mostrar un video, una pequeña presentación que nos hizo la Miss Nati. Historia de la carta. Conociendo a un amigo. Hola amiguitos, espero que estén bien. Mi nombre es José y al igual que ustedes estoy en casa para no contagiarme de coronavirus. Pero les cuento un secreto. Extraño mucho a mis abuelos. Ellos viven en el campo y para cuidarnos en familia no nos visitamos. Ay, está. Hola amiguitos. Ay, ¿por qué? Ay, perdón. Okay. Hola amiguitos, espero que estén bien. Mi nombre es José y al igual que ustedes estoy en casa para no contagiarme de coronavirus. Pero les cuento un secreto. Extraño mucho a mis abuelos. Ellos viven en el campo y para cuidarnos en familia no nos visitamos. Tengo una idea. Les escribiré una carta. Queridos abuelitos, estoy un poco triste por no verlos, pero cuando termine la batalla contra el virus, prometo visitarlos para jugar en el campo. Los ama José, su nieto. Ahora se va al correo y a esperar la respuesta de mis abuelos. Nos llegó carta y es de nuestro nieto José. Dice que nos extraña. Enviémosle una respuesta. Nosotros vimos ayer, ¿no es cierto?, que dentro de los textos no literarios estaba la carta, ¿no es cierto? Y como nos contó, ¿no es cierto?, la Miss Nati en la historia, la carta, ¿no es cierto?, tiene alguna función, ¿ya? Nosotros generalmente la ocupamos cuando queremos, ¿no es cierto?, comunicarnos con otras personas, ¿ya? Para escribir una carta es muy sencillo. Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, primero no, pensar a quién queremos escribir la carta y qué le queremos contar. Entonces, me va a quedar, ¿no es cierto?, algo como está aquí, como el mensaje que decía nuestro amigo José, que decía, queridos abuelitos, ¿no es cierto?, él, ¿no es cierto?, va a poner ahí la fecha, después va a poner a quién va dirigida, ¿no es cierto?, en este caso sería a los abuelitos, ¿no es cierto?, después le va a escribir el mensaje, ¿no es cierto?, el mensaje decía que los extrañaba, ¿no es cierto?, que esperaba poder ir luego, ¿no es cierto?, al campo a jugar con ellos. Y después, ¿no es cierto?, escribía abajo su nombre porque él la había escrito. Entonces, una carta siempre va a tener que tener estos elementos. La fecha, para quién estamos escribiendo la carta, qué le queremos contar, ¿no es cierto?, en nuestra carta. Y por último, debemos escribir quién la escribe. ¿No es cierto? Entonces, la carta principalmente la hacemos para informar o explicar de un tema en particular. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que hacer en esta clase, ¿no es cierto?, del día de hoy, lo que vamos a tener que hacer es
escribir una carta. Vamos a pensar, ¿no es cierto?, a quién queremos contarle algo y le vamos a explicar, ¿no es cierto?, y le vamos a contar, ¿no es cierto?, a esa persona que le queremos escribir la carta. La carta, ¿dónde la vamos a escribir? La vamos a escribir en un documento que yo envié ayer. Si no tenemos el documento, en el cuaderno azul, en nuestro cuaderno de lenguaje, ¿no es cierto?, vamos a escribir, ¿no es cierto?, nuestra carta siguiendo los elementos que yo le acabo de nombrar. Vamos a tener que escribir la fecha, vamos a tener que escribir a quién para quién es, ¿no es cierto? Vamos a escribirle, ¿no es cierto?, qué le queremos contar y después la vamos a firmar. Exactamente es la que me estás mostrando tú, Sebastián. Sí. Entonces, en esta carta, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a hacer, vamos a escribirle, ¿no es cierto?, a una persona. Puede ser una persona que no vemos hace tiempo, puede ser un amigo que quiero contarle algo que no he podido hablar con él. A lo mejor quiero hacerle una carta, ¿no es cierto?, a una persona que yo no conozco, pero que me gustaría conocer y que él sepa que yo lo admiro. Puedo hacerle, ¿no es cierto?, una carta al viejito Pascuero, puedo hacerle una carta, ¿no es cierto?, a los Reyes Magos. Ahí, ¿no es cierto?, esto es a nivel personal. Cada uno, ¿no es cierto?, le va a escribir su carta con su mensaje a la persona que... ¿Celebramos los Reyes Magos? Porque yo nunca he celebrado eso. Es que hay algunas personas que sí. Ya lo importante entonces es que ustedes escriban, ¿no es cierto?, una carta. Si tienen duda o consulta de alguna palabra que yo pueda ayudarlos, me avisan, ¿ya?